Bueno, mis cordiales saludos para los hermanos y hermanas, queridos amigos y amigas que todavía no han sido salvos. Ojalá el Señor les ayude para que puedan ser salvos. Mis cordiales saludos desde aquí, desde Venezuela, aquí en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en mi hogar, con la ayuda del Señor, nuevamente a exponer el mensaje de la palabra de Dios. Mi nombre es Orlando Rodulfo. Para los que me puedan escuchar por primera vez, ya he orado con la ayuda del Señor y quisiera cantar una sola estrofa del himno 73 de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo en todo el mundo. Mis culpas sentí y contrito acudí a Cristo, refugio eternal para mí. Alabanzas al Cordero, de mi vida el poder triunfó en el madero. Aleluya, amén. Quisiera leer unas escrituras en el Evangelio escrito por el evangelista Lucas, en el capítulo 9, versículo 44, 45. Y maravillándose todo de las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetre bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras. Pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras. Mateo, Evangelio escrito por Mateo, el apóstol Mateo, capítulo 18, versículo el 1 al 5, voy a leer. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, quien es el mayor en el reino de los cielos, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, amigo o amiga que no eres salvo, ojalá tú ya hayas podido entender que estás perdido delante de Dios, que tienes que alcanzar la salvación. Eso fue el deseo de cada uno de los que somos salvos y la pudimos alcanzar, porque Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Por eso te quise leer en estas escrituras a donde estaba el Señor en su ministerio terrenal, y vemos estos casos cuando el Señor estaba aquí en la tierra y Él instruyó a los discípulos, pero ellos todavía no entendían con claridad lo que el Señor iba a padecer. El mismo Señor en muchas oportunidades, aquí como te acabo de leer,
y vemos que los discípulos estaban maravillados de las cosas que hacía el Señor, por ejemplo, como hizo esta alimentación de los 5,000, y hizo muchos milagros que eran destinados para las ovejas perdidas de la casa de Israel, para ellos, y para que ellos pudieran creer en Él, de quien hablaron los profetas. Los profetas, ellos tenían el conocimiento de Moisés, de las leyes y todo esto. Ellos eran judíos y ellos tenían sus leyes judaicas, y ellos tenían conocimiento de que iba a venir el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Pedro confesó esto en las escrituras anteriores y en otros mensajes. Yo te he predicado cuando el Señor estaba orando aparte, Él estaba con él y los discípulos. Entonces el mismo Señor les hizo una pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: uno Juan el Bautista, otro Elías, otro algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él dijo: vosotros, ¿quién decís que soy yo? Ellos todavía no entendían, por eso aquí te leí, mas ellos no entendían estas palabras, pues estaban veladas. Tal vez tú no entiendes que el Señor te quiere salvar. Por esa experiencia pasamos casi todos los que somos salvos. Entonces vemos que se levantó Pedro y él le dijo: ¿vosotros quién decís que soy yo? Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: el Cristo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Entonces él le mandó que a nadie dijese esto, y se lo encargó rigurosamente, dice la escritura. Entonces vemos en estas escrituras pasadas que es la primera, una de las menciones que le dice: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Esto lo profetizó Jonás. También el salmista David pudo decir que él no iba a haber corrupción. Eran profecías que ya ellos tenían conocimiento de algunas profecías sobre lo que el Señor iba a padecer, pero para ellos estaba velado. Nosotros, cuando no éramos salvos, yo escuchaba el Evangelio y yo no sabía. Yo pensaba que me estaban hablando, era como una religión más, una congregación más para pertenecer. Yo no entendía el mensaje. Pero cuando uno oye la palabra de Dios y hay ese interés en el corazón, cuando ya Dios despierta la conciencia del pecador, porque a veces el pecador puede estar caminando en este mundo y su corazón está inclinado al pecado, a los vicios, a la prostitución, a la fornicación, al adulterio y a muchas cosas, y de dentro de este corazón salen los malos pensamientos, porque este es un corazón malvado, un corazón que está adaptado a el pecado, y el pecador, el diablo, utiliza este sistema mundanal, este mundo, para engañar al pecador. Pero el Señor te puede abrir el entendimiento, te puede ayudar a entender que estás perdido. Por eso Dios dice en su palabra que ninguno se va a poder excusar delante de Él en el gran trono blanco. Ningún ser humano se puede excusar, porque van a estar todos desde el comienzo del Génesis,
del Génesis, el primer hombre que pecó, que fue Adán y Eva, van a estar los que pecaron. Adán y Eva ciertamente encontraron sus vestiduras. Ellos después fueron perdonados por Dios. Ese es otro tema. Pero todo desde Caín, que fue el que mató a su hermano Abel, hasta el último que salga en el último día, después del reino milenial, todos los que se fueron sin salvación van a estar en ese lugar, y en ese lugar del infierno. Si se fueron sin salvación, ahí van a ser juzgados, lo que está escrito en los libros por esta palabra. Y si no se halló su nombre inscrito en el libro de la vida, dice la misma escritura que será juzgado y lanzado al lago de fuego. Dios tiene su ojo en toda la esfera terrenal, y Él es el que escudriña la mente y el corazón del pecador. Pero cuando Dios obra en el pecador, muchos se les siembra la palabra, pero sí quieren seguir en este mundo su rumbo que llevan, y no quieren tener identidad con el evangelio porque les causa vergüenza, les causa miedo. Y la escritura dice que ni los cobardes ni los incrédulos entrarán al reino de los cielos. Si tiene cobardía o incredulidad, no va a poder encontrar la salvación, porque tiene que humillarse, como te leí en la primera escritura. Ahora, la salvación, dice la Biblia, que pertenece a Dios y al Cordero. Y vemos que aún estos discípulos, estando con el Señor Jesucristo, el Señor les habló de su crucifixión en el primer versículo que te leí. Jesús anuncia su muerte, y después vuelve aquí la escritura en este mismo evangelio, te acabo de leer aquí. Él dijo que iba a padecer muchas cosas, entonces Él les volvió a decir lo mismo, mas ellos no entendían estas palabras, pues estaban veladas para que no la entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras. Estaban veladas para que no la entendiesen. Si uno se va al libro de los Romanos, Dios es el que hace la obra en el pecador. Él es el que toma la iniciativa de llamar al pecador en cualquier medio, por un tratado, por una predicación, y Dios sigue insistiendo. Vemos cuando Adán y Eva, cuando Adán pecó y ellos se escondieron, y fue Dios que tomó la iniciativa y le dijo: ¿dónde estás tú? Esa misma palabra la dice Dios. Ellos desobedecieron, pusieron en duda lo que Dios les dijo, que no comieran del árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, y ellos desobedecieron, dudaron lo que les dijo Dios, que no lo hicieran, y entonces entró el pecado en ellos. Sus mentes fueron abiertas, tuvieron el conocimiento del bien y del mal. O sea, por eso usted conoce lo que usted en su corazón sabe lo que hace mal y sabe lo que es bueno, pero este corazón tiende a buscar más lo malo, el pecado, a imitar lo malo de los demás, porque se deleita en el pecado. Ya nosotros los salvados no nos deleitamos en el pecado, aborrecemos el pecado, no nos causa deleite en nuestros corazones, aunque todavía tendemos a faltar y a pecar en algunos puntos. La salvación pertenece a Dios y al Cordero, así que no depende del que quiera ni del que corre, sino de quien Dios tenga misericordia. Y el mismo Señor es el mismo Dios. Por eso le dice aquí que estas palabras pues estaban veladas para que no las entendiesen. Pero cuando la persona sí humilla, Dios le va a abrir el mismo entendimiento. El Señor lo va a ayudar a entender la obra que hizo el Señor en la cruz, y te va a hacer entender, y cuando tú puedas sentir esa angustia, tú tengas en tu corazón esa angustia,
de no querer ir a la condenación eterna y vas a empezar a tener el deseo de ser salvo genuinamente, porque eso fue lo que nosotros experimentamos en nuestros corazones y fueron compungidos por la palabra de Dios. Pero si tú estás dudando de lo que te estamos predicando, Dios no te va a poder ayudar. Cuando aquel eunuco iba leyendo el libro de Isaías, él iba interesado. Entonces Dios movió a Felipe para que el mensaje le explicara lo que decía la porción de Isaías sobre la muerte del Señor. Como cordero mudo fue llevado al matadero. Estaba hablando del Señor Jesucristo, de la crucifixión, de lo que él mismo le estaba anunciando aquí a los discípulos, que ellos no entendían. Entonces uno de los discípulos le preguntó: ¿quién va a ser mayor en el reino de los cielos? Ninguno va a ser mayor. Todos los que creen van a ser todos igual para el Señor. Para el Señor no hay mayor ni menor. Todos son iguales en el mismo nivel. Entonces, si no hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Un niño se humilla cuando necesita algo, ¿verdad? O cuando se siente desamparado. El niño pequeño va a buscar la ayuda paterna de que lo defienda, de que lo proteja. Cuando tu corazón se compunja, tú vas a buscar al Señor, porque vas a entender que por la palabra de Dios estás condenado. Pero si pones en duda la palabra de Dios, de lo que se te está predicando, de la condenación eterna y de lo que el Señor logró por amor a tu alma, porque si Dios ya está haciendo la obra en tu corazón, ni porque corras ni nada, sino es que Dios tenga misericordia de ti, porque ellos tenían velado el entendimiento. Entonces, cuando leemos el final de este mismo evangelio de Lucas, cuando ya el Señor fue crucificado, fue sepultado y resucitó al tercer día, se cumplió lo que Él les estaba diciendo en el ministerio terrenal. Ellos no lo entendían. Entonces fue el mismo Señor que les abrió el entendimiento. Allá le dijo en el versículo anterior que te leí, te dije, mas ellos no entendían estas palabras, pues estaban veladas para que no las entendiesen. Ellos temían preguntarle, pero después de la obra de crucifixión, su sepultura y resurrección, Él se le apareció en medio de ellos. Ellos estaban con la puerta cerrada y el Señor se les apareció. Él pudo hasta comer y todo, y ellos vieron que era el Señor. Aún así, ellos todavía no entendían con claridad. Entonces Él les dijo estas palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley. Se cumplió en los profetas y en los salmos. Entonces Él mismo fue el que le abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y le dijo: está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Tú has creído esto? Si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Yo no te estoy predicando un Cristo vivo, te estoy predicando lo que dicen las escrituras, pero tienes que hacerte como un niño, como en el caso del fariseo y el publicano. Y aquí estaba el publicano, más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho: sé propicio a mi pecadora. Esa es la manera que tienes que llegar a Dios, como un pecador arrepentido al Señor, para que te hagas como niño, como te leí en el Evangelio de Mateo, y puedas doblegarte a Él, porque el único sacrificio acepto delante de Dios fue el del Señor Jesucristo. Y por eso la Escritura señala que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, en Él, en el que está vivo allá arriba a la diestra de Dios Padre,
no en mí, ni en el predicador, ni en ningún pastor. Un pastor te puede engañar en cualquier lado para sus fines de lucrarse él, pero el Señor no. El Señor está en los cielos, es por fe a Él, y Él es el que te va a reconciliar con Dios, porque Dios lo envió a Él, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él envió a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tal vez estás caminando y no entiendes el mensaje, porque en tu corazón no hay la disposición de querer ser salvo. Tienes que humillarte delante del Señor, porque si mueres en tu condición, tu alma iría directamente al lugar de condenación eterna, el infierno, para el día del gran trono blanco ser sacado de allá y ser juzgado y lanzado al lago de fuego. Cuando yo había en mi corazón esa angustia, que fue Dios obrando en mi corazón, no fue por mi esfuerzo ni nada, sino que fue el Señor que me abrió el entendimiento. Ese día, en un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche, clamé a Él, porque Él fue el que me ayudó a entender, el Señor, que Él estaba vivo. Clamé, y en ese mismo instante, como todos los que aquí los relatos de la Biblia, obtuvieron la salvación, como aquel que fue de los dos malhechores que fueron crucificados al lado del Señor. Cuando uno reconoció, se hizo como niño, llegó a Él, y el mismo Señor, Él reconoció que el Señor no merecía estar ahí, pero que Él sí por sus hechos. Y Él le pudo decir al Señor que le permitiera estar con Él. El Señor le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Nosotros fuimos salvos el mismo día que por la fe llegamos al pie de la cruz, al Señor Jesucristo, al que está vivo. Cree en el Señor Jesucristo, amigo, amiga, que no eres salvo. Si ya has comprendido el mensaje, si sigues dándole larga, se te va a endurecer el corazón, o te llega el día establecido de tu muerte. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Dios tiene paciencia, pero está esperando que tú des el paso decisivo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.